yo soy Miguel Ángel Pinto y yo les voy a explicar sobre cómo hacer nuestro circuito de compuertas digitales partiendo desde nuestro oscilograma. Como podemos ver aquí, nuestro oscilograma consta de unos patrones, los cuales son unos y ceros, donde marcamos como uno todas nuestras salidas donde sean altas, como podemos ver aquí. Para explicarlo mejor, yo voy a tomar como ejemplo el primer patrón. Tenemos nuestras entradas de A, B, C y D, las cuales vamos a marcarlas de esta manera. Y como podemos ver aquí, esta es nuestra salida Y. El oscilograma nos dice que cuando la combinación de nuestras entradas sean todas 1, nuestra salida también va a ser un 1. Como podemos ver aquí, este caso se repite 2 veces. Ahora, también nos indica que aunque nuestra entrada de A cambia a 0, pero nuestras demás salidas de B y C sean 1, al igual que D también sea 0, nuestra salida va a seguir siendo alta, como podemos ver en este ejemplo. Pero al momento de que nuestras entradas sean todas 0, nos vamos a dar cuenta de que nuestra salida va a cambiar a 0 y así sucesivamente. Pero hay ciertos casos donde se dice que existe una posibilidad de no importa, como podemos ver aquí, donde todas nuestras entradas son 1 y nuestra salida es 0, cuando ya una vez explicado antes nos habíamos dado cuenta que nuestra entrada había sido 1 y la salida 1. Al igual que cuando todas nuestras entradas son 0, valen 1, como habíamos visto en este ejemplo, que cuando eran 0 daban 0. Ahora bien, para explicar eso vamos a pasar a la tabla de verdad. En nuestra tabla de verdad tenemos nuestra salida Y nuestras entradas denominadas con las variables A, B, C y D. Aquellas variables o aquellas combinaciones donde decíamos que no importa, las marcamos con la variable X. Luego, en nuestro mapa de candado, veremos si es mejor dejarlas en 1 o simplemente con nuestro oscilograma, donde mayormente se repite que cuando 1, 1, 1, o sea, todas nuestras entradas sean altas, nuestra salida tiene que ser alta, como podemos ver. Aquí, 1, 1, 1, la tenemos como X porque también se había cambiado, pero la podemos poner como 1, 0 ya en nuestro mapa de candado. Una vez que nosotros hemos determinado cuáles de nuestras salidas de nuestra ecuación son altas, venimos a nuestra tabla de verdad y la colocamos. Una vez hecho eso, procederemos a hacer el mapa de Carnot. Para hacer el mapa de Carnot, nosotros tenemos que interesarnos principalmente en aquellas salidas donde sean de no importa o que sean altas, como podemos ver aquí. Luego de eso, identificamos la combinación de nuestras entradas y determinamos que si nuestras entradas son 0, dicha variable va a ir negada, que es esta línea que ven arriba. Y cuando son altas, o sea, cuando son 1, van a ir sin negar, como podemos ver aquí. Por ejemplo, donde solo A y solo D son ceros, en nuestra ecuación solo A y solo la variable D son ceros, y las que son 1 no van negadas, como podemos ver aquí. Ahora bien, procederemos a hacer el mapa de Carnot. Como en nuestra tabla teníamos una combinación que cuando A, B, C y D sean negadas, va a ir una condición de no importa, la marcamos aquí también como una X, y también marcamos aquellas combinaciones donde solo A y D sean negadas, como podemos ver en esta ecuación, donde solo A son negadas y donde solo D son negadas. Y bien, para hacer nuestra combinación de nuestro circuito, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, tenemos que buscar aquellas variables de unos donde sean adyacentes, donde solo sean adyacentes ellos solos. Es decir, que no tengan ningún otro número con que agruparse. ¿Cómo así? Por ejemplo, buscamos este número y vemos con qué número se puede agrupar con él, o sea, otro 1. Y podemos ver que él no tiene a nadie con quien agruparse, ni arriba ni abajo, y como el mapa de Carnot está unido siempre, es como que venga hacia aquí y no tenemos nada con que agrupar. Ahora bien, decimos que esta ecuación va a quedar sola, como A, B, C, D, y quedaría igual que en la tabla de verdad, solo A negado y solo D
negado para nuestro circuito. Ahora bien, ¿qué hacemos con las condiciones de no importa? Como podemos ver, lo dijimos en la parte anterior, que podríamos determinar si serían 0 o serían 1. Nos conviene más que, como ven aquí, esto sea igual a 0 y que esta sea igual a 1. ¿Por qué? Porque así esta variable se puede agrupar con esta misma y esta no se necesita agrupar. Y así nos ahorramos variables sobrantes. Ahora bien, agruparíamos estas variables de forma que queden grupos de 2 y lo haríamos de la siguiente forma. Para saber cuál es eliminar, miramos qué variables de aquí con esta cambian. Por ejemplo, b no es igual, b negado no es igual que b, entonces esta se elimina. Y por lo tanto solo queda la variable que no se cambió, que sería a. Y como vemos aquí, no cambia para ningún sentido, por eso quedaría D y C. Y nuestro circuito final sería este. A negado, B, C, D negado, más A, D, C. Habíamos dicho anteriormente, nuestra ecuación final nos había dado A por B por C por D, donde A y D son negadas, más A por D por C, todas sin negar. Ahora bien, podemos tomar como factorización o factor común las variables C, ya que son parecidas, donde nos quedaría que C quedaría multiplicando A negado más B por D negado más A por D, y a todo este conjunto le vamos a llamar M, para que solo nos quede la variable de la salida igual a C por M. Ahora bien, nuestro circuito final de compuertas sería este, donde A y D negados entrarían por esta compuerta A, que nos multiplicaría con sus entradas negadas, y luego se iría multiplicándose con otra compuerta A, haciendo una A triple, donde nos quedaría la primera variable que compone A por B por D, donde solo A y D son negados, y nuestra otra variable, que sería A por D, quedaría en esta compuerta. Ahora bien, estas dos variables se tienen que sumar en una compuerta NOR, las cuales hacen esta suma, a la cual le habíamos denominado M. Ahora bien, esta M se multiplica por medio de esta compuerta A hacia la entrada C, y así nos quedaría la salida de nuestro circuito. Bueno, esto ha sido todo. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias por su atención. Se les saluda.